Hola amigos, en el video anterior hablamos de las decisiones empresariales que debe hacer todo gerente en el área de finanzas y operaciones ante la crisis provocada por el coronavirus. En este video hablaremos sobre esas decisiones gerenciales en el área de recursos humanos y marketing. Así que sin más, iniciamos. Actualmente, una de las decisiones más importantes y delicadas a tomar en las empresas por la situación del coronavirus es en el área de recursos humanos. Actualmente en muchos lugares existen pugnas entre dos bandos, los empresarios y los trabajadores. Por un lado, los empresarios argumentan que las ventas han disminuido a niveles extremos y que por lo tanto no tienen ingresos que permitan mantener la operación normal y tienen que tomar decisiones ya sea a nivel de suspensión o despidos. Y por otro lado se encuentran los trabajadores, que al ser suspendidos o despedidos ya no tendrán ingresos para hacerle frente a la situación en que se vive. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Pues la respuesta es bastante complicada. En primer lugar, estamos en una situación nunca antes vista, en una situación extrema, donde lo menos que deben hacer es pelear entre propietarios y empleados. Es momento de tomar decisiones juntos, de negociar, pues hay que entender que aunque el empresario quiera, no puede sostener los compromisos asumidos en tiempos normales. No hay manera de poder pagar a los proveedores, acreedores y empleados si las ventas se han reducido al 50%, 25% y en muchos casos a cero, es decir, en aquellos casos donde la empresa permanece cerrada. El empresario debe buscar la manera de hacer que la empresa sobreviva, y eso implica decisiones radicales en tiempos extremos. Si la situación del coronavirus provoca que estemos en cuarentena por 3 meses máximo, la solución a través de la suspensión de empleados puede ser la más idónea. Sin embargo, si la situación dura más de ese tiempo, 9 meses o un año, muchos empresarios deberán buscar la reestructuración para poder operar a mediano plazo. Esto significa que tendrán que hacer despidos, posiblemente una gran cantidad para sobrevivir, lo cual es duro y no deseable para nadie. Es una situación muy triste. Veremos gran cantidad de despidos y por lo tanto desempleados a nivel mundial. En Estados Unidos la cifra ha llegado a 26 millones de desempleados. Como referencia, en la Gran Depresión vivida en 1929 se llegó a un nivel del 14% de desempleo en Estados Unidos y se cree que por la situación del coronavirus llegará al 20%. Según una corresponsal de negocios de Nueva York, Michelle Fleury, dice que este es el mayor número de solicitudes de desempleo en la historia de Estados Unidos. Pero lo que es aterrador no es solo la magnitud del número, sino también la velocidad con que las empresas estadounidenses han despedido a los trabajadores. Aproximadamente 10 millones de estadounidenses perdieron sus empleos en las últimas 2 semanas. Para poner esto en contexto, durante la crisis financiera vivida en el 2008 se perdieron 9 millones en total. En esta gráfica se puede observar cómo en una sola semana se perdieron 6.6 millones de empleo. Es decir, se puede ver durante la década de los 70 a la fecha que ha sido niveles históricos, según estadísticas del Departamento de Empleo de Estados Unidos. Hubo varias razones para el aumento histórico de esta semana. Más estados ordenaron a las empresas no esenciales cerrar para contener el virus, y eso genera no venta. Según los economistas, una quinta parte de la fuerza laboral de Estados Unidos se encuentra ahora en alguna forma de parálisis. Muchas empresas entonces se quedarán con la cantidad de empleados que la operación y venta y demanda actual les permita. Las ventas que obtengan por el margen de ganancia bruta les dará la cantidad de gastos operativos que pueden sostener, y eso les dará la base para saber cuántos trabajadores se quedarán en la empresa. Entonces, dentro de las decisiones a nivel de recursos humanos que las empresas pueden hacer se mencionan
En primer lugar, reasignar trabajadores a otras actividades productivas donde se necesite apoyo adicional, con el fin de evitar despedirlos. También se puede enviar a trabajadores a vacaciones, aunque se sabe que algunos gobiernos están sancionando a las empresas que lo hagan. Sin embargo, yo creo que el trabajador debe aceptarlo con buena actitud, pues es mejor irse de vacaciones que quedarse sin empleo. Otra opción puede ser la reducción de compensación de variables, es decir, dejar solo los sueldos fijos, suspender por el momento las comisiones, bonos, etc. Otra opción puede ser reducir la jornada laboral diaria. Si trabajan 8 horas diarias, ahora solo trabajarán 4 horas y recibir el pago proporcional a esas 4 horas. Otra opción también puede ser la suspensión laboral por una semana o por una quincena a ciertos trabajadores, buscando rotar a todas las personas. El pago de sueldo será proporcional, reduciendo el tiempo que fueron suspendidos. Y por último, como una opción, se encuentra hacer despidos de acuerdo a la cantidad de personal que la empresa puede sostener. El fin de las decisiones es evitar al máximo esos despidos, evaluando otros escenarios para que tanto la empresa y los trabajadores se encuentren un punto de ganar-ganar. Es importante que el trabajador no salga peleando con la empresa, pues si la situación se mejora más pronto de lo pensado, existe gran probabilidad que la empresa lo vuelva a contratar. Recordemos que estas son medidas para hacer que sobreviva la empresa, y si sobrevive, necesitará contratar más trabajadores en un futuro. Y por último hablaremos sobre las decisiones mercadológicas que la empresa debe de tomar. En primer lugar, debemos de entender que aunque la empresa iniciará a reducir costos operativos, se debe mantener un presupuesto específico al mercadeo. La demanda que exista, que sabemos que será poca, será más peleada por las empresas, por la competencia. Por lo tanto, debe existir un presupuesto de mercadeo que permita mantener y desarrollar estrategias para la empresa. Es tiempo de hacer estratégico. Es tiempo que todo empresario busque nuevas formas de vender, incluso aunque eso implique reevaluar el modelo de negocio actual, lo cual debe adaptarse a la situación vivida. Miremos un ejemplo, los gimnasios. Por el confinamiento y el distanciamiento social no están abriendo, lo cual significa que no hay ingresos, pues su modelo de negocio está basado en una cuota mensual de las personas que visiten diariamente el gimnasio. Algunos, por la situación en que se vive, han reevaluado el modelo de negocio y lo que han hecho es pensado en las condiciones actuales de las personas que les gusta hacer ejercicio y que se encuentran encerradas en sus casas y se hacen la pregunta, ¿qué necesidades tienen? Pues bien, encontraron que muchos desean ejercitarse, pero no pueden porque no tienen el equipo adecuado para hacer ejercicios. En ese sentido, muchos lo que están haciendo es cambiar su modelo de negocio. En vez de cobrar una mensualidad que en estos momentos no genera, están alquilando sus aparatos con una cuota por alquiler del equipo. En vez de estar sin utilizar el equipo, le han buscado otras maneras que genere ingresos. Otro ejemplo que he visto en mi país es que lugares donde venden muebles, herramientas, etc., los han convertido en supermercados. Otra de las decisiones que deben de tomar las empresas es fortalecer sí o sí el marketing digital, es decir, contar con las plataformas necesarias para poder ofrecer sus productos, pues si las instalaciones físicas están cerradas, sus nuevas instalaciones serán su página web, sus redes sociales, lo cual permitirá comunicarse con sus clientes. También las empresas deben de buscar y utilizar sus bases de datos de clientes, ofreciéndoles ciertas ofertas exclusivas, lo cual impulsará la venta. Los medios de publicidad que utilizarán deben ser reevaluados y optimizar el recurso destinado a esos medios. Deben de evaluar qué medios son los más efectivos para la empresa y continuar con ellos, y pausando aquellos que no generan resultados. Mucho del presupuesto debe estar focalizado en la publicidad de redes sociales. Deben de comprar publicidad en esas redes y deben hacerlo bien. Deben de contratar profesionales que puedan asesorarlos en ese sentido.
este es el momento de crear tu página web y convertirla en su tienda en línea. También es importante contar con una estructura organizacional necesaria para poder atender la demanda de las redes sociales y de la página web de la empresa. Acá puede ser una buena oportunidad para reasignar personal, para evitar ser despedido, a puestos destinados a la atención del mercadeo digital. Entre los puestos mínimos a contar se menciona un diseñador gráfico, el cual son los responsables de hacer los diseños de banners a publicar en las redes de una manera profesional. Un community manager, que es la persona responsable de contestar todos los mensajes de las redes y páginas web. Vendedores en línea, que son los responsables de dar seguimiento y cerrar las ventas en línea. Y un social media manager, que es el responsable de planificar y crear la estrategia a comunicar en las redes sociales de una manera más óptima. También es importante contar con el sistema de logística a domicilio, el cual servirá para poder llevar el producto a la puerta de la casa del cliente. En muchos países se están usando servicios externos como Glovo, Uber Eats o empresas de mandaditos o empresas de transporte. En fin, este es el momento de saber tomar las mejores decisiones, de ser estratégico y de mantener el barco a flote. Pues bien, recuerda, aunque la situación es bastante complicada, pues si tomamos las decisiones adecuadas y somos muy estratégicos, pues vamos a hacerle frente a la situación que se dará en los siguientes meses. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.